Maíz. Son granos o semillas duras, denominados científicamente cariopside o cariopsis. Tienen un color que varía del blanco al amarillo. El maíz, junto con el trigo y el arroz, son los cereales más importantes del mundo. Suministran elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales, y es una materia básica de la industria de transformación con la que se producen almidón, aceite y proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios y, desde hace poco, en combustible. Estructura del maíz. Como podemos ver en la imagen, la estructura está formada por pericarpio, endospermo, germen y el pico. En el pericarpio está la testa, la epidermis. En el endospermo está el endosperma córneo, el endosperma harinoso, almidón y paredes celulares. En el pericarpio podemos decir que es la cubierta que protege al embrión y al endospermo de plagas y enfermedades. El endospermo es el lugar de almacenamiento de nutrientes en el grano formado de almidones y proteínas. En el embrión o germen es la parte de la semilla de la cual emerge la nueva plántula. El embrión contiene la mayor parte de proteínas, grasas y vitaminas del grano. El pico o péndulo es la parte de la inserción del grano en el olote. Composición química del maíz. En esta tabla podemos ver los componentes químicos y las partes de la estructura del maíz. Como componente químico tiene las proteínas, extracto de étero, la fibra cruda, cenizas, almidón y azúcar. Tiene un porcentaje en el pericarpio, en el endospermo y en el germen. Como podemos decir, en las proteínas tiene un porcentaje en el pericarpio de 3.7 y en el endospermo de 8.0 y el germen de 18.4. También en el extracto etéreo tiene un porcentaje en el pericarpio de 1.0, en el endospermo de 0.8 y en el germen de 33.2. La fibra cruda tiene un 86.7% en la parte del pericarpio y en el endospermo tiene 2.7 y en el germen tiene 8.8%. Composición química por estructura. En su estructura está formada por el pericarpio, aleurona, endospermo y el germen, en un porcentaje de distribución ponderal. El pericarpio tiene de 5 a 6%, en la aleurona tiene de 2 a 3% y en el endospermo de 80 a 85%, y por último el germen de 10 a 12%. Esos son los porcentajes de las partes de la estructura del maíz. Endospermo es la parte más importante de un grano de maíz. Se encuentra constituido principalmente por un almidón, carbohidratos, gluten y cantidades importantes de proteínas. El endospermo es el encargado de funcionar como un depósito de alimentos o fuente de energía para el desarrollo de una planta. Cuenta también con varias partes como la capa de aleurona, el endospermo córneo, endospermo vítreo y el endospermo harinoso, cada uno con componentes entre almidón y proteínas. El porcentaje que tiene el endospermo es el 83%, porque es el principal almidón rodeado por una matriz proteica con dos tipos principales de almidón. Distribución microbiológica en los granos asociados específicamente. Los hongos que están asociados a las semillas son comúnmente aquellos que producen la pudrición de la espiga y pertenecen a los géneros de Furacirum, Penicillium
SPP, Aspergillus nigrospora, SPP, y Rhizoctonia, SPP. De los patógenos que se encuentran en el suelo, el más común es el Pythium, SPP. Estos microorganismos pueden encontrarse en la semilla o dentro del grano, se puede decir, que pueden provocar la pudrición del maíz. Harina de maíz. La harina es obtenida a partir de la molienda del grano de maíz. La harina de maíz no contiene gluten. Puede ser de color amarillo o blanco. Se consume en todo el mundo. Se caracteriza por ser un alimento básico para muchas poblaciones, ya que su harina se emplea en multitud de recetas y preparaciones culinarias. El sabor de la harina es ligeramente dulce, como íbamos diciendo algunos de sus usos. También se puede utilizar en la repostería y en panadería. Esto es para hacer todo tipo de masas y en rebozados. Esta harina no es panificable por sí misma, ya que no alcanza la consistencia y la elasticidad adecuada. Para la preparación de panes, lo más habitual es mezclarla con otras harinas. La harina de maíz es uno de los ingredientes más esenciales en la gastronomía de todo el mundo. Perfil microbiológico de los cereales y productos. Aquí podemos ver algunos aspectos microbiológicos o microorganismos que mayormente hay en los hongos. Aquí podemos ver también los tipos de cereales que puede haber. En los tipos de cereales que puede haber distintos tipos de microorganismos. Pero de lo que yo voy a hablar es del maíz. En el maíz mayormente está el Aspergillus candidus, Wallemia cebi, Aspergillus tertius, Penicillium viridicatum y el Aspergillus flavus. También podemos decir que hay algunos microorganismos en los productos de los cereales que son habitualmente como los pseudomonas, bacterias esporuladas, levaduras y esporas fúngicas. Las esporas fúngicas, que dentro de ellas están el Cladosporium y el Aspergillus. Microorganismos asociados a los granos. En esta tabla podemos ver microorganismos asociados en porcentaje con la semilla de arroz, maíz, frijol, soya y chile. Pero lo más importante de lo que quiero hablar es del grano, de la semilla de maíz o grano de maíz. Podemos ver los tipos de microorganismos que pueden tener estos tipos de cereales. En el maíz existen los microorganismos como la pleospora, que en el maíz no tiene porcentaje, pero sí tiene porcentaje en el arroz de un 88%. El Cephalosporium, que tiene un 26% en el maíz. El Cladosporium tiene un 14% en el maíz. El Verticillium tiene un 14% también en el maíz. El Collitotrichum tiene un 4% y el Penicillium tiene un 2%. Y en el Aspergillus tiene un 2% igual. También hay microorganismos no identificados en el maíz que tiene un 34%. También hay microorganismos con crecimiento fungoso del 92% y también sin crecimiento fungoso que
tiene un 8%. Estos son algunos microorganismos mayormente que existen en porcentajes en el maíz.